Mi asesinato favorito. Tras asesinar a mi madre en circunstancias especialmente atroces, fui arrestado y llevado a juicio, el cual duró 7 años. Al nombrar el tribunal, el juez del juzgado de absoluciones señaló que se trataba de uno de los crímenes más horribles que jamás le había tocado clarificar. Ante esta afirmación, mi abogado se levantó y dijo: «Con permiso de su señoría, los crímenes resultan horribles o agradables solo en comparación con otros. Si usted tuviera conocimiento de los detalles del asesinato que mi cliente perpetró previamente de su tío, admitiría que su delito posterior, si es que se le puede llamar delito, mostró un carácter de cierta delicada clemencia y consideración filial hacia los sentimientos de la víctima». La sobrecogedora ferocidad del asesinato previo resultaba ciertamente inconsistente con cualquier otro veredicto que no fuera el de declararse culpable. Y si no hubiera sido por el hecho de que el honorable juez por quien fue juzgado entonces era el presidente de una compañía de seguro de vida especializada en clientes con un pie en la horca y en la cual el mío tenía una póliza, es difícil imaginar cómo podría haber sido absuelto de otra manera. Si su señoría tuviera a bien oír acerca de este asunto para la instrucción e ilustración de su intelecto, este hombre desafortunado, mi cliente, accederá al mal trago de contar de nuevo el incidente bajo juramento. El fiscal del distrito dijo: «Señoría, protesto. Tal declaración tendría el carácter de nuevas pruebas y los testimonios en este caso ya están cerrados. La declaración del prisionero debería haberse hecho hace 3 años, en la primavera de 1881. En un sentido estatutario, afirmó el juez, tiene usted razón, y en el juzgado de protestas y tecnicismos se habría aceptado su protesta, pero no en el juzgado de absoluciones. Se rechaza la protesta». «La recuso», dijo el fiscal del distrito. «No puede hacer eso», respondió el juez. «Debo recordarle que para seguir una recusación debe usted transferir primero en este caso durante algún tiempo al juzgado de recusaciones con una moción oficial debidamente avalada por varias declaraciones juradas. Una moción a tal efecto que puso su predecesor en el cargo fue rechazada por mí mismo durante el primer año del juicio. Señor alguacil, tome el juramento del prisionero». Tras tomarme el juramento habitual, hice la siguiente declaración, que dejó tan impresionado al juez por la insignificancia comparativa del delito por el que se me estaba juzgando, que éste no hizo más indagaciones en busca de circunstancias atenuantes, sino que simplemente convenció al jurado de que me absolviesen, y salí del juzgado aquel día sin mancha alguna en mi reputación. Nací en 1856 en Kalamaki, Michigan, de padres honrados y muy respetados, uno de los cuales el Altísimo ha tenido la bondad de mantener con vida para que me reconforte en mis años de vejez. En 1867, la familia se mudó a California y se estableció cerca de Niger Head, donde mi padre abrió una agencia de carretera, y prosperó más de lo que la propia avaricia podría jamás haber soñado. Por entonces era un hombre introvertido y saturnino, aunque con el paso de los años la austeridad de sus sentimientos se relajó progresivamente, y creo que nada en el mundo, excepto el recuerdo del triste evento por el que hoy se me juzga, le impide manifestar una genuina jovialidad. 4 años después de que hubiéramos abierto la agencia de carretera, un predicador itinerante pasó por allí y, no teniendo otra cosa que ofrecer como pago por el alojamiento que le dimos aquella noche, nos obsequió con una plegaria de tal elocuencia que, loado sea mi Dios, todos acabamos convertidos a su religión. Mi padre envió inmediatamente a alguien en busca de su hermano, el honorable William Ridley, de Stockton, y tan pronto como llegó mi tío, le cedió el establecimiento sin cobrarle nada por la franquicia ni por el instrumental de trabajo, que consistía en un Winchester, una escopeta de cañones recortados y una serie de variopintas capuchas hechas con sacos de harina. La familia se trasladó entonces a Goose Rock y abrió allí un salón de baile. Se llamaba La Sanfonía para el Descanso de los Santos, y el programa se iniciaba cada velada con una oración.
Fue allí donde mi ahora santa madre, debido a la gracia con que bailaba, adquirió el sobrenombre de la Morsa Saltarina. En el otoño de 1875 tuve la oportunidad de viajar a Coyote, de camino a Majala, y me acerqué a coger la diligencia a Goose Rock. Había otros 4 pasajeros. Aproximadamente 5 kilómetros más allá del Niger Head, unas personas a las que identifiqué como mi tío William y sus 2 hijos detuvieron la diligencia. Al no encontrar nada en la caja del correo, decidieron cachear a cada uno de los pasajeros. Yo me comporté de forma intachable a lo largo de todo el incidente, colocándome en fila con los demás, levantando las manos y permitiendo que me quitasen los $40 que llevaba encima y un reloj de oro. A la vista de mi comportamiento, nadie pudo sospechar que yo sabía quiénes eran los caballeros que estaban ofreciendo aquella entretenida actuación. Unos pocos días más tarde, cuando me acerqué hasta Niger Head a pedir que se me devolviese el dinero y el reloj, mi tío y mis primos juraron y perjuraron que no sabía nada del asunto, e intentaron hacerme creer que, de hecho, habíamos sido mi padre y yo los que habíamos realizado el trabajo en una ignominiosa violación de la buena fe del trato comercial al que habíamos llegado. El tío William tuvo incluso el valor de amenazarme, diciendo que se vengaría abriendo un nuevo salón de baile en Goose Rock. Como el descanso de los santos había perdido gran parte de su fama, me di cuenta de que esto significaría su ruina definitiva, y la competencia saldría muy beneficiada, por lo que le dije a mi tío que estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido si me dejaba formar parte en su nuevo proyecto, y mantenía en secreto nuestro acuerdo a ojos de mi padre. Pero él le rechazó esta honesta proposición, y fue entonces cuando me di cuenta de que sería mucho mejor y más satisfactorio si estuviera muerto. Mis planes para conseguir este objetivo quedaron pronto perfectamente definidos, y cuando se los comuniqué a mis queridos padres, tuve el gran placer de recibir su total beneplácito. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí, y mi madre prometió que, aunque su religión no le permitía ayudarme a acabar con la vida de alguien, sí que contaría con el apoyo de todas sus oraciones para el éxito de mi empresa. Como medida preliminar para garantizar mi seguridad en caso de ser atrapado cometiendo el crimen, eché una solicitud para pasar a ser miembro de la poderosa orden de los Caballeros del Asesinato, y a su debido tiempo se me recibió como numerario de la misma en la comandancia de Goose Rock. El día en el que terminó mi periodo de prueba, se me concedió el privilegio de poder inspeccionar las actas de la orden, así como conocer quiénes pertenecían a ella, ya que a lo largo de mis ritos de iniciación todos habían ido enmascarados. Intenten imaginar mi alegría cuando, al repasar la lista de todos los miembros, observé que el tercer nombre era el de mi tío, que de hecho era el vicecanciller más joven de la organización. Contaba pues con una oportunidad que no había imaginado ni en el mejor de mis sueños. El asesinato en sí podría añadir los crímenes de insubordinación y traición. Se trataba de lo que mi buena madre hubiera considerado una ocasión providencial. Fue entonces cuando sucedió algo que hizo que la copa de mi alegría, ya llena a rebosar, se desbordase por todas partes, convirtiéndose en una auténtica catarata de felicidad. 3 hombres totalmente desconocidos en el lugar fueron arrestados como presuntos ejecutores de robo de la diligencia en el que yo había perdido mi dinero y el reloj. Se los llevó a juicio, y a pesar de mis ímprobos esfuerzos para salvarlos y culpar a 3 de los más dignos respetados ciudadanos de Goose Rock, fueron condenados por la existencia de pruebas demasiado evidentes. Con todo ello, mi asesinato sería ahora el más malvado y sin sentido que nadie hubiera podido concebir. Una mañana me eché el Winchester al hombro y acercándome hasta la casa de mi tío, cerca de Niger Head, pregunté a mi tía Mary, su esposa, si estaba por allí, añadiendo que había venido a matarlo. Mi tía contestó con una singularidad sonrisa en sus labios, que se habían acercado ya tantos hombres con esa misma idea y se los habían llevado después sin haberla cumplido, que tendría que perdonarle sus dudas sobre mi buena fe en el asunto. Me dijo que yo no tenía pinta de ser capaz de matar a nadie, así que, como prueba de mi buena fe, apunté con mi rifle y herí a un chino que pasaba por casualidad al lado de la casa.
Ella dijo entonces que conocía familias enteras capaces de realizar tal gesta, pero que Billy Ridley estaba hecho de una madera bien distinta. Me informó, sin embargo, de que le encontraría al otro lado del riachuelo, en el prado donde tenían las ovejas, y añadió que esperaba que el mejor de los dos saliese victorioso. Mi tía Mary siempre fue una mujer con una de las mentes más ecuánimes que jamás he conocido. Encontré a mi tío arrodillado, totalmente inmerso en el esquilado de una oveja. Al darme cuenta de que no tenía ningún arma cerca, no tuve suficiente valor como para dispararle a sangre fría allí mismo. Así que me acerqué, le saludé cortésmente y le propiné un fuerte golpe en la cabeza con la culata de mi rifle. Soy bastante diestro en esta clase de garrotazos y el tío William quedó tendido sobre un costado, aunque luego rodó hasta ponerse boca arriba. Extendió sus dedos y se vio sacudido por unos espasmos como por una descarga eléctrica. Antes de que pudiera recobrar la movilidad de sus brazos y piernas, cogí el cuchillo que él había estado utilizando y le corté los tendones. Como el lector ya sabe, sin duda, cuando se secciona el tendón de Aquiles, el paciente se ve privado del uso de la pierna. Es lo mismo que si no la tuviera. Bueno, yo le corté ambos tendones y cuando recobró el conocimiento vio que estaba totalmente a mi merced. Tan pronto como se dio cuenta de la situación, dijo: «Samuel, me tienes totalmente a tu merced, así que te puedes permitir ser un poco generoso. Solo tengo una cosa que pedirte, y es que me lleves hasta mi casa y acabes conmigo en el seno de mi familia». Le dije que me parecía una petición de lo más razonable, y que haría lo que me había pedido siempre que me permitiese meterle en un saco vacío de trigo. De esta forma sería más fácil de transportar, y además si algún vecino nos viera en route hacia mi casa, no seríamos objeto de ninguna sospecha. Él accedió, y acercándome hasta el granero cogí un saco. Este, sin embargo, no le valía, era demasiado corto y mucho más ancho que él, así que le doblé las piernas, le apreté las rodillas contra su pecho y le metí en el saco de esa guisa, atándolo después por encima de su cabeza. Era un hombre pesado y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para cargármelo a la espalda y caminar a trompicones unos metros hasta llegar a donde había un columpio que algunos niños habían colgado en la rama de un roble. En este lugar lo dejé en el suelo y me senté sobre él a descansar un rato, pero al ver la soga, una feliz inspiración me vino a la cabeza. En menos de 20 minutos, mi tío, todavía metido en el saco, estaba colgado de la rama y era movido ligeramente por el viento de un lado a otro. Había cogido la soga, atado fuertemente uno de sus extremos alrededor de la boca del saco y lanzado el otro por encima de la rama y le había levantado como a 1,5 metros del suelo. Atando después el otro extremo de la soga, también a la boca del saco, tuve la satisfacción de ver a mi tío convertido en un enorme y bonito péndulo. Debo añadir que él no era del todo consciente de la naturaleza del cambio de posición que había experimentado en su relación con el entorno, aunque para hacer justicia a la memoria de un buen hombre, debo aclarar que no creo que en ese caso de haberlo sabido hubiese malgastado sus fuerzas en protestas banales. El tío William tenía un carnero que era famoso en toda la región por su espíritu combativo. Estaba siempre en un estado de crónica indignación. Alguna terrible decepción en sus años de juventud le había agriado el carácter y a partir de entonces había declarado la guerra al mundo entero. Afirmar que cargaba contra cualquier cosa que estuviera a su alcance haría justicia solo parcialmente a la naturaleza y magnitud de su disposición militar. El universo era su enemigo y su método el de un proyectil. Luchaba como los ángeles y los demonios, suspendido en el aire que cortaba como si fuese un ave de presa, hasta trazar una curva parabólica y descender sobre su víctima con el ángulo perfecto para infligir el mayor daño posible dada su velocidad y su peso. Su momento mecánico, calculado en toneladas por metro cuadrado, era increíble. Se le había visto acabar con un toro de 4 años de un solo topetazo sobre la frente nudosa del animal. No se conocía ninguna pared que hubiese aguantado la violencia de carga hacia abajo, ni había árboles lo suficientemente duros como para resistirla. Los solía convertir en astilla del tamaño de las cerillas y destrozar sus majestuosas ramas en el suelo.
A esta fiera irascible e implacable, a esta reencarnación del rayo, a este monstruo del infierno sobre la tierra, yo le había visto descansando a la sombra de un árbol cercano, soñando probablemente sueños de conquista y de gloria. Era con el objeto de atraerlo hasta el campo de batalla, por lo que había colgado a su dueño de la forma anteriormente descrita. Una vez acabados los preparativos, le di a mi tío convertido en péndulo un leve impulso y me fui a esconder detrás de una roca cercana, desde donde lancé un largo grito estridente cuyas decrecientes notas finales se fundieron con un sonido similar al maullido de un gato enfadado que procedía del saco. De inmediato, aquel ejemplar formidable de la especie ovina que se había puesto en pie y de una simple mirada había captado todo el campo de batalla. En pocos segundos se había acercado al trote, hasta una distancia de unos 40 metros desde donde estaba su oscilante enemigo, quien avanzando y retirándose una y otra vez parecía estar incitándolo a una refriega. De repente observé que el animal bajaba la cabeza hacia el suelo como si no pudiera sostener el peso de su enorme cornamenta. Luego, la difusa, blanca y ondulante figura del carnero se prolongó en una franja horizontal desde ese punto hasta otro, a unos 3 metros de donde estaba colgado su enemigo. Desde allí pegó un pronunciado salto hacia arriba, y antes incluso de que desapareciese de mi vista en el punto desde donde había despegado, oí un sobrecogedor impacto y un penetrante chillido. Mi tío salió disparado hacia el cielo, con la soga sin tensión al ascender el saco más arriba que la rama a la que estaba atado. Al llegar al punto más alto, la soga se tensó y pegó un tirón que detuvo su vuelo, con lo cual el saco regresó haciendo una curva increíble hasta el otro extremo de su arco. El carnero se había caído, convertido en un montón de lana, patas y cuernos difícilmente distinguibles, pero recuperando pronto ese equilibrio y retirándose cuando su antagonista volvió a oscilar en sentido contrario, se apartó en una dirección cualquiera, a la vez que sacudía la cabeza y golpeaba el suelo con las patas delanteras. Cuando había retrocedido aproximadamente la misma distancia desde la que había lanzado su primer ataque, se volvió a quedar parado, agachó la cabeza como si estuviera rezando por su victoria y volvió a lanzarse de nuevo al galope, hasta hacerse casi invisible como antes. Una larga franja blanca que se prolongaba con monstruosas ondulaciones y que terminaba en una abrupta ascensión. Su dirección en esta ocasión era perpendicular a la de la primera vez, y tan grande era su impaciencia que golpeó a su enemigo antes de que éste hubiera descendido hasta el punto más bajo de su arco. Como resultado, el saco salió volando dando giros en un plano horizontal cuyo radio era más o menos la mitad de la longitud de la soga, la cual, se me había pasado decir, tenía poco más de 6 metros. Los chillidos de mi tío, que iban increciendo cuando se acercaba e diminuendo cuando se alejaba, hicieron la rapidez de sus giros más evidentes al oído que a la vista. Ciertamente, todavía no había recibido golpe alguno en ningún punto vital. Su postura dentro del saco y la distancia a la que colgaba del suelo obligaban al carnero a atacar sus extremidades inferiores y la parte baja de su espalda. Como una planta cuyas raíces han topado con alguna veta de un mineral venenoso, mi pobre tío estaba muriendo poco a poco de abajo hacia arriba. Tras haber propinado su segundo golpe, el carnero se había retirado de nuevo. La fiebre de la batalla ardía intensamente en su corazón, su cerebro estaba ebrio del vino de la contienda. Como el boxeador que en su furia se olvida de la técnica y lucha de forma poco efectiva cuerpo a cuerpo, el animal iracundo intentaba alcanzar a su escurridizo enemigo mediante torpes saltos verticales según le pasaba por encima. En ocasiones, de hecho, conseguía golpearle sin demasiada fuerza, pero la mayoría de las veces se caía debido a su ansia descontrolada. Sin embargo, a medida que su ímpetu se fue agotando y los círculos del hombre se hicieron más pequeños y disminuyeron de velocidad, dejándolo más cerca del suelo, esta táctica comenzó a producir mejores resultados, haciendo surgir unos gritos de excelente calidad de mi tío, lo cual me produjo una gran felicidad. Súbitamente, como si las cornetas hubieran tocado a tregua, el carnero puso fin a sus hostilidades y se alejó, arrugando y estirando pensativamente su enorme nariz aguileña, arrancando de vez en cuando un manojo de hierba y masticándolo con parsimonia. Parecía haberse cansado de los sobresaltos de la guerra y haber decidido cambiar la espalda por el arado para empezar a cultivar el arte de la paz.
Siguió lentamente su camino, alejándose del campo de batalla hasta que llegó a una distancia de casi 300 metros. Allí se detuvo un instante con su trasero hacia el enemigo, rumiando la hierba y en apariencia medio dormido. Me di cuenta, sin embargo, de que de vez en cuando giraba la cabeza levemente, como si su apatía fuese más algo fingido que real. Mientras tanto, los chillidos del tío William se habían apagado a medida que se reducía su movimiento, y ya no emitía sonido alguno excepto algunos largos y sordos quejidos, y cada cierto tiempo mi nombre, pronunciando en un tono de súplica que me llenaron de satisfacción. Evidentemente, el pobre hombre no tenía ni la menor idea de lo que le estaba ocurriendo, y se sentía aterrado de una forma difícil de expresar. Cuando la muerte nos llega envuelta en una capa de misterio, es ciertamente terrible. Poco a poco las oscilaciones de mi tío disminuyeron y por fin se quedó totalmente inmóvil. Me acerqué hasta él y estaba a punto de darle el coup de grâce cuando oí y sentí una serie de golpes secos que hicieron temblar la tierra como si se tratase de una sucesión de leves movimientos sísmicos. Y al girarme en dirección al carnero, observé una nube de polvo alargada que se aproximaba hacia mí con una rapidez inconcebible e intenciones alarmantes. A una distancia de unos 20 metros se detuvo de repente y desde allí se elevó por los aires lo que yo en un principio pensé que era un gran ave blanca. Su ascensión fue tan ligera, fácil y continua que no me di cuenta de su extraordinaria celeridad y me quedé estupefacto ante la gracilidad de sus movimientos. Hasta hoy mismo la impresión que me ha quedado es la de que eran unos movimientos lentos y calculados. El carnero, pues de este animal se trataba, parecía haber sido catapultado por alguna extraña fuerza diferente a la de su propio impulso y sostenido a lo largo de los sucesivos niveles de su vuelo con una infinita delicadeza y cuidado. Mis ojos siguieron su progresión por el aire con un placer inexplicable, que era aún más grande por el contraste con el terror que su aproximación por tierra me había producido. El animal seguía surcando el espacio hacia adelante y hacia arriba, con su cabeza agachada casi a la altura de las rodillas, sus patas delanteras echadas hacia atrás y las traseras suspendidas en su parte posterior como si se tratase de las patas de una garza remontando el vuelo. A una altura de unos 15 o 20 metros, según aparece representado en mis precisos recuerdos, alcanzó su cenit y pareció detenerse allí, completamente quieto, durante unos instantes. Luego, inclinándose súbitamente hacia adelante sin cambiar la posición relativa de sus miembros, se lanzó hacia abajo, cada vez con una inclinación más pronunciada y con una mayor velocidad, pasando justo por encima de mí con un sonido parecido al silbido de una bola de cañón, y golpeando a mi pobre tío casi de lleno en la parte superior de su cabeza. El impacto fue tan tremendo que no solo rompió el cuello del hombre, sino también la soga. El cuerpo del difunto, lanzado contra el suelo con tal fuerza, quedó convertido en pulpa bajo la terrible cornamenta de aquel carnero meteórico. La colisión hizo que todos los relojes entre los pueblos de Long Hat y Dutchtown se parasen, y el profesor Davidson, una eminencia en el estudio de los fenómenos sísmicos que se encontraba por casualidad en los alrededores, explicó con prontitud que los temblores de tierra que se sintieron habían avanzado desde el norte hacia el suroeste. Teniendo en cuenta todo lo dicho, no puedo por menos que pensar que el asesinato de mi tío Williams jamás ha sido sobrepasado por ningún otro en su atrocidad artística.